Ya vale. Ok, muy buenas tardes a todos. El título debería haberlo cambiado. La verdad es que hoy día vamos a hablar de diente permanente inmaduro. No de las terapias, porque las terapias se las pasó la semana pasada el doctor Oscar Aceituno. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar de características y generalidades del diente permanente inmaduro. ¿Vale? Los objetivos de esta clase es, y lo que me interesa que les quede claro y que terminen con las conclusiones, es que necesito que reconozcan las principales características de un diente permanente inmaduro, que al finalizar hoy día, cuando ya lo estudian, logren identificar y diagnosticar adecuadamente un diente permanente inmaduro y, por supuesto, una vez diagnosticado, puedan lograr un oportuno tratamiento o derivación. Y para esto empezamos por lo principal. Definición. ¿A qué llamamos un diente permanente inmaduro? Es todo aquel diente que está en un proceso de erupción, incluso ya puede estar en boca en la línea cruzal, pero que su formación radicular va a estar incompleta. ¿Ok? Eso es lo principal. Este cuadro, yo sé que esta clase también la tienen en odontopediatría, así que hay cosas que voy a profundizar un poco y hay cosas que voy a pasar un poco más por alto. Lo que me interesa que saquen de este cuadro es que si toman en cuenta que los primeros dientes en erupcionar, como el incisivo central inferior o los primeros molares, erupcionan aproximadamente a los 6-7 años, la raíz completa su formación aproximadamente, y esto depende de cómo lo tomemos, pueden ser de 5 a 6 años a partir del término de la formación de la corona, histológicamente hablando. O sea, la rizogénesis completa dura aproximadamente unos 5 o 6 años, pero si lo toman aproximadamente desde que el diente está erupcionando, son 4 a 5 años más. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si tengo un niño que aproximadamente a los 6, 7 años están erupcionando los primeros dientes, cualquier paciente que le llegue entre 9 hasta 20 años incluso, pueden tener dientes permanentes inmaduros en boca. Esto quiere decir que hay una gran gama de pacientes que pueden recibir por un largo tiempo en donde van a ver dientes permanentes inmaduros, que es importante que lo sepan identificar. Y para esto, hoy día vamos a hablar un poco para que recuerden lo que es la odontogénesis y por qué les muestro estas que son algunas de las etapas. Porque en un momento les voy a hablar sobre términos histológicos que necesito que recuerden. Esto es solamente como un recordatorio. Por lo menos estas fases son las primarias, la fase en capuchón y en campana inicial. Solo necesito que recuerden que existe un órgano del esmalte que está formado por un epitelio externo y un epitelio interno, que tiene un retículo estrellado en medio, que existe una papila dentinaria, que después en una fase campana, estos mismos epitelio externo e interno van a formar un asa central, que es lo que posteriormente va a ser nuestro LAC. Que esta papila dentaria se vaya encerrando a medida que se vaya produciendo la amelogénesis. Necesito que tengan claro también que todo lo que está por fuera es el saco dentario. Conceptos como este necesito que lo tengan claro, porque un diente permanente inmaduro está en una etapa de campana tardía. Esta es nuestra fase histológica en la cual se va a producir el diente permanente inmaduro. Necesito que identifiquemos que la papila dental va a estar ya encerrada en tejido mineralizado, ¿ya? Y aquí vamos a ver, ¿se ve mi cursor o no? Sí se ve, doctora. ¿Sí? Sí, sí. Y ahí lo puse en rojo. Si bien acá vamos a tener un órgano de esmalte, vamos a tener ya una dentina, vamos a tener también nuestra vaina de Herwig. Y les voy a definir bien estos conceptos en un ratito, pero quiero que lo vayan imaginando, porque hay que ser muy creativo en esta clase, sobre todo en esta parte que es como embriológica y histológica, porque están pasando una serie de sucesos.
Entonces, ¿qué me interesa? Sobre todo la papila dental. Ya saben dónde está, saben, la imaginan. Ahora vamos a cómo se constituye. La papila dental va a ser una estructura que va a ser de origen ectomesenquimático. Va a estar constituido por una población de células denominadas SCAMP, que así lo van a encontrar en muchos, ahora están de moda, por lo tanto hay muchos papers que hablan de ellas. Son Stem Cell Apical Papillar, ¿ok? Estas SCAMP van a representar un montón de células troncales mesenquimales. Y estas son las células que van a estar y van a ser las responsables de la formación apical, porque tienen una capacidad de diferenciarse y por lo tanto ahora está muy de moda por todo lo que son las células madres que se intentan recopilar de la papila dental. Estas son las SCAP. Y es la que nos van a formar, y es la que sin ellas no podríamos tener una rizogénesis como corresponde. ¿Ya? Es de ahí su importancia. Ojo que la papila dental, como ustedes vieron, a medida que se va formando las distintas estructuras, cuando está envuelta por tejido mineralizado, es la que se va a convertir en la pulpa dental propiamente tal. Por definición, la papila dental, cuando está rodeada de tejido mineralizado, se transforma en pulpa dental. ¿Ya? Entonces, hablando ya de la rizogénesis propiamente tal, vamos a hablar de la vaina epitelial de Herwig, que es la principal responsable de la formación de esta. A ver, voy a intentar ser lo más clara posible. Necesito mucha imaginación de su parte. Puse varios dibujos para que nos vayamos imaginando. Cuando se termina el patrón y la formación de la corona, vamos a pasar a una segunda etapa que es la formación de la raíz, la formación del patrón radicular. En la formación de la raíz, la vaina epitelial de Herwig desempeña el papel fundamental, ya que ella va a determinar tanto el tamaño como la forma, tanto si es uniradicular o multiradicular. ¿Ya? Esta vaina epitelial de Herwig se produce al fusionarse los epitelios externos e internos del órgano del esmalte. A ver, epitelio interno, epitelio externo. El reticulado se desaparece y lo que voy a formar va a ser mi vaina epitelial de Herwig, que lo vamos a ver también aquí. Y aquí, por favor, súper mega imaginación. Esta es mi vaina epitelial de Herwig, que va a estar basada en una doble capa celular. ¿Ok? Esta vaina epitelial va a proliferar hacia la papila dental, siempre en forma hacia abajo. Estas células del epitelio interno, ojo, mi vaina epitelial, como son dos capas, va a tener un epitelio interno y externo también. El interno va a estar en comunicación con la papila dental y el externo con el saco dental. ¿Qué pasa? ¿Cómo se forma la raíz? Mi vaina epitelial de Herwig, al estar en contacto con la papila dental, hace que estas células mesenquimáticas entren en contacto con ellas y se diferencien. ¿Y en qué se van a diferenciar? En preodontoblastos y odontoblastos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? El odontoblasto, al ir madurando, va a producir las primeras, su primera matriz de predentina y dentina. Cuando se producen las primeras capas de dentina, mi vaina epitelial, que aquí está, miren, mi vaina epitelial se degrada. Al degradarse, las células mesenquimáticas que están en relación al saco dental toman contacto con mi dentina y se diferencian en cementoblastos. Estos cementoblastos van a ir produciendo su matriz calcificada y que va a formar lo que nosotros posteriormente llamamos el cemento dental. Es así como la vaina va produciendo mi pared radicular de cemento a través de su formación. ¿Se entendió? ¿Muy complejo? Puedo repetirlo.
¿qué es lo importante? Cuando ya está completa la formación radicular, esta vaina va a curvarse hacia adentro en ambas posiciones para formar una especie de diafragma, ¿ya? Y este diafragma que se va cerrando va a ser lo que nos vamos a llamar agujero apical primario, porque también ese agujero apical debe ir cerrando después con el tiempo. Y por ese agujero apical primario es por donde van a entrar todo el paquete vasculonervioso que va a mantener y llegar a la cámara pulpar posteriormente. Por favor, si algo no lo entendieron o les cuesta imaginárselo, por favor, acá lo vuelvo a poner. Esta es mi vaina epitelial de Herwig. Aquí está la papila dental y acá está el saco dental. Por eso les digo, a medida que la vaina epitelial de Herwig toma contacto con la papila dental, estas células mesenquimales se diferencian en odontoblastos y van formando dentina. Y esa dentina, al irse formando, hace que la vaina epitelial de Herwig se desintegre. Las células que están en contacto con el mesenquimales del saco dental toman contacto con esa dentina y se diferencian los cementoblastos. Y es así como se forma el cemento. ¿Sí? 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 ¿No? Ok. Vamos. Y esto es exactamente lo que pongo acá. Para que lo tengan escrito, se los quise explicar primero con las imágenes para que lo pudieran entender. Pero es exactamente lo que está escrito aquí para que no se les olvide. ¿Ya? No sé qué. ¿Qué me interesa? La rizogénesis va a estar hecha en varias etapas. Dependiendo de la evolución. Dígame. ¿Aló? Si hay algo en el chat, porfa, avísenme, porque como les digo, Tim ya no me deja tener acceso a la reunión. Sí, solamente me muestra la diapositiva. Pancho, te encargo. Momento, por el momento nada, Mitzi. Ya, ok. Sigo. Entonces, dentro de mi rizogénesis voy a tener una evolución en donde las paredes en una primera etapa van a ser mucho más divergentes y delgadas, ¿ok? Luego, en una etapa media, esas paredes van a ser más paralelas y vamos a ver un engrosamiento, dado que va a haber formación de dentina. Y en una etapa final es donde yo les digo que se forma ese diafragma y va cerrando para formar el tercio apical. Y es lo que podemos, en imagen, lo intento reflejar aquí en las radiografías. Esto es una etapa inicial en donde vamos a tener paredes más divergentes, abiertas, de poco grosor. Aquí ya vamos a ver unas paredes mucho más paralelas y va a haber un poco más de engrosamiento, sobre todo en el tercio cervical. Para terminar con el tercio apical. Ojo que muchas veces, y es lo que quería mostrarles con el cuadro que estaba en un principio, si bien podemos ver radiográficamente que pueden haber ápices aparentemente cerrados, no siempre va a ser así. Por eso tenemos que también tener en cuenta cuántos tiempos realmente de erupción ha pasado para determinar si ese ápice está cerrado. Entonces, ya les mostré aproximadamente lo que está pasando histológicamente en un diente permanente inmaduro y eso nos va a ayudar ahora en las características para que entiendan por qué pasa lo que o por qué reacciona un diente permanente inmaduro de forma distinta. Hay características clínicas importantes que van a ver personas, como les dije, niños que le van a llegar de pacientes en dentición mixta o incluso ya con dentición permanente completa, pero con dientes permanentes inmaduros aún en su interior. ¿Qué es importante? Que siempre estos dientes permanentes inmaduros van a tener fosas y surcos supermercados. Las coronas van a ser expulsivas. Quiero que lo noten aquí. No son fáciles de aislar, es un poco complejo. Son dientes que son muy expulsivos, por lo tanto el clamp salta. Hay que siempre agarrarse un poquito más de la encía para ir a esa zona más cervical que todavía no ha erupcionado completamente. Y como digo, pueden haber dientes que aparentemente pueden estar erupcionados completos, pero siempre va a haber una porción que les falta, esa parte cervical, ese cuello, que me ayuda mucho en el aislamiento. Hay que tener esas cosas en cuenta. Radiográficamente,
en todo, en general, obviamente van a tener una ausencia del espacio del ligamento periodontal apical, porque al estar en formación, por supuesto, no voy a tener un ligamento periodontal en esa zona hasta que termine su formación radicular completa. Vamos, por supuesto, a encontrar rizogénesis incompleta y un foramen muy abierto, muy amplio. En esta radiografía creo que identifiquemos aproximadamente estructuras para que sepan identificarlas. Vamos a tener cuernos pulpares amplios, cámaras también muy amplias en dientes permanentes inmaduros. Esto que está aquí va a ser mi pared radicular, que obviamente, dependiendo en qué etapa de su formación lo encuentren, puede ser más extensa o más gruesa. Dependiendo también de en qué etapa estén, su conducto radicular va a ser más amplio o menos amplio. Esto va a ser nuestro foramen apical, aproximadamente determinándolo. Y hay una zona de radiolucidez que me interesa que siempre tengan en cuenta, que es lo que en histología le vamos a llamar el espacio que ocupa la papila dental. Que como es un espacio que es ricamente de una matriz súper laxa y está con células mesenquimales, siempre va a ser un poco más radiolúcido. Y tienden muchas veces a no diferenciarlo con lesiones apicales. Por eso se lo dejé aquí explícito. Los dientes permanentes inmaduros tienden a tener una zona de radiolucidez apical, pero que en un diente vital va a ser lo que corresponde a una papila dental. ¿Ya? Y esto es lo que yo les decía. Radiográficamente, ustedes pueden ver, este es un caso de un molar, cuando me dicen, no, pero ya está prácticamente terminado, le falta muy poco. Pero si lo vemos en otros ángulos, nos damos cuenta que esos ápices realmente les falta bastante. Y esto les va a pasar mucho, porque incluso pueden ver que el ápice incluso está terminado, pero el ápice va a estar abierto, como la radiografía siguiente, así. Entonces son súper engañosos. Y lo importante es que mantengamos la vitalidad de estos extremos en lo posible para que puedan realizar su rizogénesis como corresponde. Y por eso necesitamos, y es muy importante, el real diagnóstico que tengan en estos dientes. A ver, acá voy a repetirles un par de cosas varias veces. Características del complejo dentino pulpar en dientes permanentes inmaduros en comparación con dientes adultos. A ver, en un diente permanente inmaduro, y quiero que se imaginen esto como el niño power, así, esto es lo mismo. Un diente permanente inmaduro va a reaccionar a veces de una forma, como que no sabe si le duele o no, o muchas veces bajo el mismo estímulo va a estar como hipersensible, o a veces no va a sentir nada. Es como un diente que no sabe muy bien qué es. Más o menos así. A diferencia de un diente adulto. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Un diente permanente inmaduro va a tener una gran cantidad de células indiferenciadas, sobre todo esto, en su mayoría en su matriz. Va a tener una escasa cantidad de fibras colágenas, va a ser una matriz más laxa que cualquier cosa, con mucha sustancia fundamental. Va a haber un gran suplemento sanguíneo que va a estar, al haber un gran volumen de tejido pulpar, va a haber una gran vascularización y también, por lo tanto, una inervación un poco inmadura, que está en proceso de maduración. Más tarde les voy a hablar con respecto a la inervación y cómo maduran las fibras nerviosas cuando hablemos de test de sensibilidad. Pero en realidad, yo esto intento que lo tengan como que si estuvieran en una piscina. Es una piscina y en el flotador y juguete, pero sí, súper light, súper reactiva, súper bien. En un diente adulto van a disminuir las células, no van a haber prácticamente células indiferenciadas. Mientras más madura esté una pulpa, menos células indiferenciadas van a haber, por supuesto. Va a haber una gran cantidad de fibras colágenas y por lo tanto va a haber una matriz mucho más densa. Esas fibras van a ser mucho más engrosadas. Entonces ya no va a fluir todo tan rápido como el diente inmaduro. Y va a haber una reducción del suplemento sanguíneo y de la inervación, pero esta disminución no se produce por una degeneración de los mismos, sino que se produce y lo vamos a explicar también, como el órgano pulpar va disminuyendo de tamaño, va a necesitar
menos capacidad irrigante, y eso va y como va a disminuir el espacio, también va a disminuir la inervación. Pero no es porque funcionen menos. Los nervios no es que sientan menos, los nervios sienten lo mismo, pero hay en menor cantidad porque la irrigación también disminuyó. Entonces, es por esto que les digo, en un diente permanente inmaduro va a haber una gran capacidad defensiva, va a haber una matriz extracelular laxa, ricamente irrigada, una pulpa altamente reaccional. Y todo esto tiene que ver porque dentro de su matriz, al haber más vasos sanguíneos, más nervios, va a haber una respuesta más rápida. En comparación a un diente adulto que va a tener cambios dimensionales. Y estos cambios dimensionales tienen que ver por una posición dentinaria, tanto de dentina secundaria o reaccional, que va propia de la edad. Incluso pueden haber lesiones cariosas, traumáticas, que produzcan que mi cámara disminuya y que el órgano pulpar, por lo tanto, también disminuya. Incluso calcificaciones que se pueden ir formando durante la vida de los pacientes hacen que mi órgano pulpar disminuya de volumen. A eso me refiero con cambios dimensionales. En la vida, un diente permanente inmaduro a un diente más maduro va a disminuir en volumen. Hay cambios funcionales, por supuesto. Al haber al disminuir mi volumen, voy a tener una menor irrigación, voy a tener menor inervación en cantidad, y eso va también a disminuir en que van a haber menos células, van a haber menos vascularización y va a haber más elementos fibrosos en mi matriz extracelular. Eso va a ser lo que más va a haber. Cambios estructurales, como ya les dije, la matriz se vuelve más fibrosa, va a haber más fibras colágenos y mucho menos sustancia fundamental, cada vez menos. Mientras más fibrosa se pone, menos sustancia fundamental va a haber. Y la irrigación y la inervación, como lo dije anteriormente, disminuyen, pero es porque va a haber un menor volumen de la pulpa, dado a la posición de dentina, a las calcificaciones y a las lesiones que se pueden generar durante la vida. Pero ¿qué es lo importante de esto? Y es lo que les iba diciendo. Al ser un diente que no sabe mucho qué hacer, ni que sabe mucho si siente o no, que no sabe cómo reaccionar, cuando tenemos dudas realmente sobre si el diente está o no con una patología, nos cuesta diagnosticarlo. En un diente permanente inmaduro, y esto como clave, yo necesito ver si el diente está vital o no. Esa es la clave. ¿Y por qué? Porque me va a retar mi amigo endodoncista aquí, pero en una persona adulta, como yo, en un diente mío, si a mí me diagnostican en un diente una pulpitis irreversible o una necrosis, el tratamiento va a ser una endodoncia. Independientemente de que sea una biopulpectomía o una necropulpectomía, el tratamiento es una endodoncia, independiente del diagnóstico. En un diente permanente inmaduro, el hecho de que esté vital nos abre un abanico de posibles tratamientos que pueden ser realizados por ustedes mismos en forma temprana y que pueden salvar y mejorar el pronóstico de ese diente. Y por eso la importancia de que el diagnóstico sea lo más fehaciente posible. Para este diagnóstico, como son dientes que no nos dicen muchas veces los resultados que queremos, igual que un diente maduro, necesito que se apoyen también en el tipo de oclusión que tienen, en si existen ausencias mentales, si existen fracturas, movilidades, cambio de coloración en el diente, si existen lesiones, lo que sea. Todo eso me va a ayudar a complementar mi diagnóstico, porque por sí solo es muy difícil. ¿Y a qué voy con esto? Mis test diagnósticos, los que todos nosotros ya realizamos, frío, calor, corte dentinario, ¿cómo nos ayudan a ver si realmente está el diente vital o no? La vitalidad de un diente está directamente proporcional a la irrigación que éste tenga. El problema es que nuestros test de sensibilidad lo que miden es la sensibilidad, por lo tanto estamos midiendo la inervación. Y la inervación no es más que la capacidad de las células nerviosas de transmitir el estímulo en forma de dolor. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Estamos suponiendo que si yo tengo una pulpa vital, es una pulpa irrigada. Por lo tanto, mis células nerviosas van a estar vivas. Entonces, si yo aplico cualquier test
de vitalidad o test de temperatura, esas células nerviosas al estar vivas van a ser capaces de transmitir el estímulo y por lo tanto va a doler. Eso es lo que estamos buscando. El problema es que en estos dientes probablemente inmaduros, yo puedo colocar un test y como les dije en un principio, al no estar bien diferenciadas y no estar bien maduras las células nerviosas, no son concluyentes con respecto a su respuesta al estímulo propio. Entonces, un mismo estímulo puede provocar una reacción exagerada o una reacción disminuida en el mismo momento, porque no son células que sepan muy bien cómo reaccionar frente al estímulo. ¿Cuál es la consigna entonces de esto? A mayor grado de desarrollo radicular, por lo tanto, puede tener una mayor respuesta a los test de sensibilidad. Una mayor respuesta me refiero a una respuesta más objetiva, más eficiente con respecto al resultado. Hay muchos estudios, ya se han hecho varios con respecto a la eficiencia de los test en dientes permanentes inmaduros. Y esto siempre lo pregunto porque me interesa que ustedes lo sepan, porque a la hora de diagnosticar dientes permanentes inmaduros necesito que entiendan qué test es más efectivo para diagnosticarlos. Y va en orden decreciente. Mi test de cavidad va a ser el más efectivo, luego el de frío, posteriormente el de calor y el vitalómetro por último. Y ¿qué es lo importante que sepan la efectividad de estos test? Es que cuando vayan a hacer el diagnóstico, lo hagan en esta forma. O sea, no me sirve de nada que el primer test que hagan sea el del calor porque va a ser el menos efectivo, el menos objetivo y el que menos información les va a dar. El problema es que independiente lo hagan en este orden, no necesariamente van a tener un resultado que les diagnostique propiamente tal un diente permanente inmaduro. Esa es la principal dificultad que vamos a tener. Y esto se lo coloco acá y no se lo coloqué antes porque necesito que lo vayan entendiendo. La inervación, que es lo que producimos, y es lo que les decía, lo que intento estimular con los test de temperatura y de corte dentinario también, la inervación va a estar dada en la pulpa por fibras alfa mielínicas o sea amielínicas. Las fibras alfa van a madurar de 4 a 5 años después de la erupción. O sea, esto quiere decir que todo diente permanente inmaduro va a tener células inmaduras, sobre todo las fibras alfa, ¿ok? Las fibras alfa van a responder a estímulos hidrodinámicos, táctiles, osmóticos y térmicos. O sea, prácticamente todos nuestros tests de sensibilidad van a estar estimulados por las fibras alfa. Estas fibras alfa van a estar en una disposición más periférica de la pulpa y son una conducción más rápida, o sea, son las que tienen una respuesta más aguda. También tenemos las fibras C amielínicas que van a tener una naturaleza más sensorial. Estas células van a estar más hacia el centro de la pulpa y más hacia apical. Y generalmente estas están estimuladas no por frío, calor o hidrodinámica, sino que más por neuropéptidos, por señaléticas que van a hacer que se estimulen. De hecho, en estas necrosis pulpares que generalmente no duelen nada bajo ningún estímulo, pero después van, toman el instrumento y les duele un poquito y generalmente estas son las últimas que reaccionan, son las últimas que mueren, son las últimas que resisten. El problema es que, como lo estoy diciendo, maduran 4 o 5 años después de la erupción, ninguna de ellas nos va a dar respuestas concluyentes en la etapa de un diente permanente inmaduro. A esto vamos a añadirle dificultades como la edad en niños que, y no hablo solamente con la dificultad de que se atiendan, sino que hablo de personas que no tienen tampoco el raciocinio suficiente para definir características del dolor. Yo creo que si a nosotros que somos adultos nos cuesta definir las características de un dolor, a un niño o a un joven con mayor razón. Entonces, al no saber definir qué tipo o cómo duele, nos va a dificultar aún más el diagnóstico. Les coloco esto, el shock pulpar, estoy segura que esto también se lo pasaron, lo voy a pasar rápido en odontopediatría, porque una de las etiologías principales de patología de diente permanente inmaduro son las traumas. Y los traumas causan esto, que es el shock pulpar. Lo que me interesa que sepan del shock pulpar es que es una respuesta en forma inflamatoria a una injuria muy grande. Y como son dientes permanentes que no saben cómo reaccionar,
bajo injurias tan grandes como un traumatismo, están solo preocupados en regenerarse y en curar, y no en responder bajo a los estímulos que nosotros podemos estarle dando. Tiene una duración de 1 a 8 semanas, o sea, no es menor. Entonces, diagnosticar dientes en este estado después de un traumatismo, vamos y seguimos sumando dificultades diagnósticas. La radiografía, y esto se lo pongo nuevamente, porque en caso de dudas, si no saben si un diente está necrótico o no, y además ven que tiene una lesión, no saben si esa lesión pertenece prácticamente a una lesión previamente tal, o a lo que o sea, zona radiolúcida que pertenecía a la papila dental. Son todas consignas que nos vienen a dificultar el diagnóstico de nuestros dientes. Lo que les decía, las principales etiologías de los dientes permanentes inmaduros van a ser siempre traumatismo, anomalías del desarrollo y caries. Y todas estas etiologías pueden ser consideradas también, como lo decía yo antes, lesiones que en la vida hacen que nuestro órgano pulpar vaya cambiando en dimensión. Entonces, ¡tatán! ¿Qué me interesa? El diagnóstico de los dientes permanentes inmaduros, la clave, como les dije, era ver y determinar si un diente permanente inmaduro está vital o desvital. A eso debemos enfocarnos. Pero el diagnóstico de una necrosis pulpar va a ser dificultoso solamente si nos basamos en los test de sensibilidad, porque no van a ser concluyentes. Ya lo dijimos por qué. Y es por eso que nos vamos a apoyar, además de todo lo que ya les dije, en la triada de Andreasen, que estoy seguro que también se las pasaron en odontopediatría. Esta consta de 3 parámetros que debemos consignar para determinar si un diente está necrótico o no, sobre todo en dientes permanentes inmaduros, que es la falta de respuesta a los test de sensibilidad, la tinción coronaria y la radiolucidez apical en la radiografía. Ojo, y acá lo voy a volver a repetir. Cuando hablamos de una falta de respuesta a los test, tienen que tener cuidado con los falsos negativos, porque ya dijimos que no son concluyentes por sí solos. Tinciones coronarias es lo mismo que en un diente normal. Si un diente está necrótico, generalmente tiende a tener una tinción coronaria. Y la radiolucidez apical, solamente tener la diferencia de que no todas esas imágenes reducidas tienen que ver con lesiones apicales, sino que también pueden ser espacios de la papila dental. Y sobre todo me interesa que en caso de duda, en caso de no saber determinar si realmente está vital o no, esperen. En estos casos, siempre es mejor esperar y evolucionar, controlar, pero darle la importancia del control. ¿Por qué? Incluso si ese diente permanente inmaduro fuera a necrosarse en un futuro, en ese futuro pueden ser 6 meses, 1 año, pero en esos 6 meses o 1 año estamos produciendo que la vitalidad de la raíz produzca una rizogénesis mayor. Y al tener una mayor rizogénesis, mejore el pronóstico, mejore las posibilidades de que ese diente dure a largo plazo, los tratamientos que podemos darle de restauración también. Aunque sean 2 meses, lo que podamos darle de vitalidad a ese diente sin que lo desvitalicemos inmediatamente es lo que nos va a dar un mejor pronóstico del diente a largo plazo. Y, oye, se me hizo cortita la clase. Y esto es lo que les decía. ¿Qué es lo que les pasó al doctor Oscar Aceituno la semana pasada? Es de suma importancia el hecho de que sea vital o no vital, porque si un diente permanente inmaduro ustedes consideran y diagnostican que está en un estado de vitalidad pulpar, vamos a tener recursos como recubrimientos indirectos, recubrimientos directos, pulpotomías parciales, pulpotomías totales, que me van a ayudar a que la rizogénesis se termine. No importa, y necesito que se mentalicen, no importa si ese diente al final de 5 años se termina necrosando, pero por lo menos al necrosarse en 5 años va a tener una raíz mucho más formada, con grosores de dentina mayores, que me van a permitir que una endodoncia se realice en mejor forma y que pueda tener una viabilidad dental y en boca, y que las restauraciones que podamos hacer en el posterior sean también con mayor pronóstico. Obviamente, si eso ya no pasa y el diente no está vital,
es aquí cuando yo necesito que ustedes entiendan que tienen que derivar. O sea, todos los tratamientos de dientes permanentes y maduros no vitales van a ser de manejo de especialista, como la inducción de sierra apical o la revascularización. Y por eso necesito, y es muy importante que si bien el diagnóstico es súper difícil, vean de dónde sacar, de dónde ayudarse para ver la vitalidad o la no vitalidad de ese diente. Porque así como le dijo el doctor Oscar, la endodoncia, ojo, la endodoncia tiene que ver con todo aquel tratamiento que tenga directa relación con mi complejo pulpodentinario. La endodoncia no solamente se trata de hacer tratamientos endodónticos, propiamente tales. Un recubrimiento indirecto, un recubrimiento directo, ya es endodoncia. Por lo tanto, necesito que vayan abriendo la mente y vayan haciéndose responsables de lo que pueden hacer ustedes mismos a la hora de ver un diente permanente inmaduro vital con una lesión de caries que puede ser felizmente sanado con un recubrimiento. No nos vayamos siempre a hacer tratamientos de conducto como que es el sinónimo de hacer endodoncia. Me pasa mucho en la clínica que salvo más dientes de lo que me gustaría porque ganaría más dinero claramente haciendo endodoncias, pero los salvo porque tienen la capacidad de hacerse. Ténganle fe a la pulpa. La pulpa es un órgano súper reactivo, así que puede ser que, yo también lo dijo el doctor también, cada vez que intenten hacer una maniobra que no sea tan invasiva, tienen que también aclarar al paciente que todo está en manos de su pulpa. Su pulpa puede mejorar y no tener ninguna sintomatología, hacer una restauración y quedar bien para siempre, como puede ser no capaz de resistir y comenzar una pulpitis a los 2 días. Y tiene que ser indicado en ese momento, porque todo va a depender de cómo esa pulpa reaccione a nuestro tratamiento. ¿Ok? Uy, que se me hizo corto. Eso. ¿Alguna duda, chicos? Por aquí en el ¿Aló? chat no hay dudas. Pero si pueden abrir los micrófonos. Yo sé que es un tema, a ver, al principio sé que el tema de histología y embriología cuesta un poco como recordarlo, pero intenté explicárselo de la forma más fácil posible para que entendieran el por qué suceden las cosas como se las nombran. Parece que si hay alguien en el chat. Todo muy claro, dice Sergio. Ah, Sergio, tan correcto como siempre, gracias. La verdad es que cualquier duda pueden dejármela. Voy a abrir un blog en Moodle, cosa que después cuando interioricen un poco más, porque la lectura ahora sí sé que es un poco pesado. Y sé que hay muchas cosas que interiorizar, pero ojalá después sean libres de escribir lo que quieran en el blog para que pueda responderles si tienen alguna duda. Sí, también están creados los foros para cada una de las clases. Eso. Súper claro, doctora Escobar. Muy clara la información, muy actualizada. Bueno, y no sé, ahora les van a dar un descanso para Sí, después ir a la próxima. tenemos unos 15 minutos de pausa. Son un cuarto, van a ser un cuarto para las 4. A las 4 nos reunimos entonces en la segunda parte, la segunda clase. Ok. Gracias, nos vemos. ¿Tú paras la grabación? Sí, voy a pausar la grabación en estos momentos.